Buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de entrada y salida que hace el lenguaje Java. Como ya es costumbre en nuestros videos, nos vamos a guiar por las láminas que están montadas en módulo 7 para esta aplicación. Vamos a mostrarla a continuación. Aquí tenemos las láminas con que vamos a arrancar. ¿Qué es Java I/O? Java I/O es un framework, pues un conjunto de clases que nos permite recibir datos o enviar datos a fuentes externas de nuestro programa en una forma secuencial. Esto es lo que se conoce como un I/O string. Un I/O string, como lo dice aquí, la lámina representa una fuente de entrada o un destino de salida en una secuencia de datos. Un string, es decir, un torrente, puede representar diferentes clases de fuentes o destinos. Pueden ser archivos en disco, pueden ser dispositivos de diferente índole, pueden ser otros programas, pueden ser arreglos en memoria. Es decir, hay una gran variedad de fuentes o destinos que nos permiten manejar la parte de I/O en Java. En Java soportan muchos tipos de datos. Pueden ser simples bytes, o lo que se conoce como raw data. Pueden ser tipos de datos primitivos, enteros, dobles, inclusive booleanos. Pueden ser caracteres localizados. Los caracteres ya lo conocemos. ¿Y qué significa localizados? Bueno, localizados quiere decir que depende de la región o el tipo de lenguaje de idioma que se esté utilizando, puede haber algunos caracteres especiales. En el caso del español, estamos hablando de las vocales acentuadas y las ñes, básicamente. Inclusive, podemos recibir objetos o enviar objetos hacia fuentes externas también. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Un programa que usa un input string, es decir, un torrente de entrada, lo utiliza para leer datos desde una fuente. Un elemento a la vez. Porque dijimos que este tipo de información es de tipo secuencial, tal como se ve en esta representación que está aquí. Tenemos una fuente de información que puede ser un programa, un archivo, inclusive otro sistema, y él envía en forma secuencial hasta otro programa, hasta nuestro programa, quise decir. Lo contrario es un output stream. Un output stream se utiliza para escribir datos en un destino. E igualmente, un elemento a la vez, desde nuestro programa hasta la fuente de destino donde se van a escribir. ¿Ok? Vamos a ver las clases que tiene Java para manejar los diferentes elementos de entrada o de salida hacia y desde nuestro programa. Como dijimos, hay input string y output string. Hay dos clases que tiene Java que son la base de todo esto, que se llama justamente input string y output string. Si buscamos en el API de Java, vemos aquí que input string dice, es una clase abstracta que es la superclase de todas las clases que representan torrentes de entrada
de bytes. Bytes. ¿Ok? Vamos a recibir elementos de 8 bits. Puros bytes. Moviendo la lámina y nos dice todas las clases byString son descendientes de InputString y OutputString. Aquí lo vemos en el API de Java. Dice que es la superclase de todas las clases que representan los elementos de entrada. Lo mismo sucede para los elementos de salida. Vamos a concentrarnos simplemente en esto. Las aplicaciones que necesitan definirse como una subclase de InputString siempre deben suministrar un método que retorne el siguiente byte de entrada. Es decir, como vamos a leer de uno en uno, tenemos que leer uno, después el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente. ¿Ok? Esta clase está compuesta de métodos que son métodos de instancia, es decir, que necesitamos instanciar esta clase, generar algún objeto para utilizarlo. Tiene un método abstracto que se llama read, el cual nosotros vamos a sobreescribir en nuestras implementaciones en el momento que lo necesitamos, y tiene métodos concretos que básicamente son casi todos los mismos que tienen los métodos de instancia. La mejor forma de ver cómo funciona esto es a través de un ejemplo. Vamos a ir a nuestro NetBeans y vamos a cargar desde el módulo 7 un ejemplo que se llama IO ejemplos. Un archivo que se llama IO ejemplos, está en el módulo 7. Y este proyecto tiene una clase que se llama copyBytes. En esta clase copyBytes, vamos a poner esto un poquito más grande, vemos la estructura que tiene. Fíjense que nosotros hablamos de InputString y OutputString. Sin embargo, dijimos que eran clases abstractas y tenemos que ver cuál clase es la que vamos a necesitar. En nuestro caso, si vamos al API, buscamos aquí y vemos que una de las clases, una de las subclases que extienden a InputString es FileInputString. Vamos a ver qué es lo que hace esta clase. Dice, un FileInputString obtiene bytes de entrada desde un archivo en un sistema de archivos. Es decir, nos permite leer archivos que tengamos en nuestro sistema. ¿Cuáles archivos son disponibles? Depende del ambiente donde estemos corriendo nuestro sistema, ¿no? Se utiliza el FileInputString para leer archivos en forma de bytes crudos, tales como image data. Este otro comentario que está aquí lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Tenemos esta clase que se llama copyBytes. Declaramos un objeto de tipo FileInputString y uno de FileOutputString dentro de un try catch. Como no nos importa para este ejemplo capturar el error, lo estamos manejando directamente, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Dentro del bloque try hacemos la lectura del archivo que hemos llamado archivo de prueba.txt y lo vamos a escribir dentro de un archivo que se llama salida prueba.txt. Si vamos a la parte de archivos de este proyecto, vemos que aquí tenemos archivo de prueba.txt. Sin embargo, salida de prueba no está dentro del proyecto. Lo podemos ver aquí también. Hay ejemplos, abrimos aquí. Aquí tenemos archivo de prueba, ¿lo ven? Sin embargo, no tenemos el archivo de salida. ¿Por qué? Porque de eso se va a encargar el FileInputString. Él va a leer de este archivo y va a escribir los datos en este otro archivo. Después que eso ocurra,
tenemos que cerrar las entradas y las salidas que hemos abierto para hacer eso. De no hacerlo, se corren el riesgo de que se dañen los archivos, se contaminen los archivos de alguna manera y además podamos dejarlos inservibles. Por eso es que en el finally, todo lo que abrimos aquí se pregunta si el archivo de entrada, el manejador de archivo de entrada, que es el file input string, está diferente de nulo, es decir, que entró dentro del bloque, entonces lo cerramos después que utilicemos. Igual con el de salida. ¿Y qué va a pasar aquí? Dentro de un while, él va a agarrar y va a leer. Vamos a analizar esta sentencia. Va a guardar dentro de C. Acuérdense que vamos a leer bytes. Y bytes es una de las primitivas de Java. Lo puedo declarar como un entero. Va a leer del archivo de entrada con el método read y a la vez que lee pregunta que si es diferente de -1. ¿Por qué? Porque el file input string, cuando detecta que es el fin de archivo, pone un -1 y se sale del while. Entonces, mientras sea diferente de -1, él va a estar leyendo el archivo de prueba y lo va a estar escribiendo byte a byte en el archivo de salida. ¿Ok? Este constructor lo que hace es que si este archivo no está creado, primero lo crea y después lo utiliza haciendo uso del método write. ¿Okay? El archivo lo tenemos aquí, vamos a buscarlo, que dice archivo de prueba y archivo de prueba, vamos a ver qué es lo que contiene. Lo que contiene es un texto de estos que se utilizan de relleno para las páginas web, como lo podemos ver aquí, donde tenemos una cantidad de palabras que realmente no tienen ningún sentido, pero que nos da una idea de, lo utilizamos justamente para eso, para probar o rellenar textos de alguna cuestión. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro archivo de prueba y cuando corramos esto, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. En un momentito, él leyó el archivo, byte a byte, lo escribió en el archivo de salida, y si venimos aquí a Files, vamos a ver aquí directamente, vemos que ahora tenemos salida de prueba. Y si abrimos salida de prueba, vemos que tiene exactamente la misma información que tenía el archivo de prueba de entrada. Si comparamos uno y otro, vemos que son exactamente iguales. Siguiendo con las láminas, vemos una cuestión. Si nuestro archivo fuera bastante grande, mucho más que este archivito que nosotros colocamos, fíjense que lo hizo relativamente rápido, pero si este archivo fuera bastante grande y ocupara unos cuantos megas, la cosa se pondría un poco lenta porque él va leyendo byte a byte. Y como saben, cada carácter de esto está compuesto de 2 bytes. Entonces imagínense, leer primero la mitad del carácter, luego la otra mitad, y así va, va completando y lo va escribiendo de igual manera aquí. Es lo que vemos aquí en la lámina. Él agarra, lee, lo escribe y dice, lo convierte. Él lee la variable, como está aquí, la variable d. Aquí por resumen lo hace de una sola vez, pero realmente está haciendo 2 lecturas para poder completar el carácter. Y luego lo escribe aquí. Y entonces vuelve otra vez así hasta que llega al final de la cuestión.
Eso es realmente un tanto impráctico cuando trabajamos con archivos de texto, pero puede ser de mucha utilidad cuando tengamos un sistema, qué sé yo, digamos que estamos leyendo los datos provenientes de una interfaz que está midiendo algún dato de un sensor, digamos que está midiendo temperatura, o humedad o presión de algún sensor, y él transmite de byte a byte. Entonces en ese caso es bastante útil utilizar esta forma de lectura. Pero si estamos leyendo un archivo de texto, la misma API de Java dice, for reading es para leer eh, torrentes de caracteres, considere usar el file reader. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer el copy bytes y vamos a leer el copy character. El copy characters, voy a quitar esto de aquí. El copy character tiene más o menos el mismo esquema, solo que en vez de utilizar file input string y file output string, utiliza la clase file reader. File reader, buscamos el API y dice, vamos a ver si la conseguimos por aquí. File reader, vamos a buscarlo un momentito. File reader, aquí la tenemos. File reader es una clase conveniente para leer archivos de caracteres. El constructor de esta clase asuma que el carácter por defecto, la codificación por defecto de los caracteres, y define también un tamaño de buffer apropiado para guardar los caracteres. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos un objeto llamado input string, otro que se llama output string, exactamente la misma forma que tenemos, solo que ahora, en vez de leer byte a byte, vamos a leer carácter a carácter. Es decir, en vez de hacer dos lecturas para obtener un carácter, ahora de una vez leemos un carácter completo. Igualmente, una vez que los lee, pues, que termina de leer los archivos y escribirlos, procedemos a cerrar esos recursos que tenemos abiertos. Fíjense nuevamente que aquí no tenemos un archivo llamado salida de caracteres. De manera que una vez que se ejecute el programa, nosotros vamos a tener nuestra salida de caracteres. Vamos a ejecutar el programa para que vean cómo funciona. Realmente bastante rápido. Y vemos aquí que ahora tenemos un archivo llamado salida de caracteres, que si lo abrimos, tiene exactamente la misma información que salida prueba y archivo prueba, porque vienen exactamente lo mismo. La diferencia está en que este archivo fue creado leyendo carácter a carácter, cada una de las letras y de los caracteres que componen ese archivo. La forma de leerlo es exactamente la misma. Dice, lee del objeto, utiliza el método read del input string, lo compara nuevamente con -1 y lo copia directamente en salida de caracteres. Está hecho así simplemente para demostrar la entrada y la salida, pero nosotros podemos procesar esa entrada de otra manera, guardar un archivo en memoria y hacer alguna manipulación, cortar datos. Podemos hacer lo que queramos con nuestro archivo, ¿ok? Continuando, vemos que además de leer bytes y leer caracteres, también hay una forma todavía mucho más eficiente de hacerlo. Y es utilizando buffers. ¿Qué es un buffer? Un buffer es un área temporal de memoria
donde se almacena la información mientras se va a utilizar para algún fin. Hay clases wrapper, clases que envuelven los strings que hemos hablado anteriormente, que utilizan de buffer. Está buffered input string, buffered output string, que crean buffers para leer de byte a byte. Además existe buffer reader y buffer writer que crean buffer, pero para leer caracteres. Entonces, si nuestro sistema está diseñado para leer bytes, es decir, estamos leyendo información que viene de algún, digamos, de algún dispositivo externo, un sensor, alguna cuestión que le estemos haciendo alguna interfaz para leer algún tipo de información del mundo externo, utilizamos buffered input string. Ahora, si lo que estamos leyendo son archivos de texto, utilizamos un buffered reader. ¿Qué es lo que hace él? Él simplemente, antes de su procesamiento, él guarda en un buffer, en ese espacio temporal de memoria que nosotros tenemos. Recuerden que la memoria es muchísimo, miles de veces más rápido que el disco, por lo tanto es conveniente guardar esa información allí. Y entonces nos permite definir esos buffers y hacer que nosotros podamos leer, por ejemplo, una línea completa, tal como dice aquí. Entonces, la forma de lectura se agiliza todavía mucho más, porque ya no vamos a leer, va a dar la sensación que, aunque estamos leyendo byte a byte o carácter a carácter, realmente, aunque realmente lo estamos haciendo allí, se está llenando un buffer que después nosotros vamos a trabajar. Y entonces la forma de lectura es como si nosotros estuviéramos leyendo una línea completa al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funciona esto en nuestro ejemplo copy lines. Vamos a cerrar este y vamos a ver copy lines. Vamos a quitar esto de aquí y ponemos la letra un poquito más grande para que vean. Por supuesto, al igual que en las otras clases, en las otras aplicaciones que vimos anteriormente, si no lo nombré, siempre hay que realizar la importación para que esto funcione en nuestro programa. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un buffer reader y un print writer, que es el de salida. ¿Ok? Buffer reader, es decir, vamos a leer caracteres. Nos definimos aquí los objetos, el input string y el output string. Y el input string, fíjense cómo se define. Dice, new buffer reader. Fíjense que esta clase va a envolver, aquí en el constructor, en su constructor, él va a envolver el file reader que nosotros habíamos puesto anteriormente. ¿Ok? Entonces, con buffer reader nosotros envolvemos nuestro file reader, que es el que realmente está leyendo. Este file reader es exactamente igual al que usamos aquí en caracteres. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. File reader. Solo que esto que está aquí lo estamos envolviendo con nuestro buffer reader para que esta lectura que se esté haciendo en esta clase quede en el buffer que se va a definir aquí en el buffer reader. El output reader es exactamente, perdón, el print writer es exactamente lo mismo, solo que envuelve la salida. Definimos, ahora no definimos un entero, ni un carácter. Definimos una línea completa. Y fíjense una cosa. El lee tiene la posibilidad de leer una línea completa. Read line. Entonces, con el input string que definimos anteriormente, leemos la línea y la guardamos en esta variable de tipo string. Y a diferencia de los otros que preguntaban por -1, aquí diferencia pregunta es por null. Mientras estemos leyendo el archivo, cuando lleguemos a la última línea, después de la última línea ya no hay más nada, él va a devolver un null y entonces se sale de este loop que tenemos aquí, de este while. A la vez, el mecanismo de escritura es exactamente el mismo que tenemos en otros programas que hicimos anteriormente.
a medida que lee una línea, la escribe directamente con println, ¿verdad? Este método es muy conocido por todos porque es el mismo que se utiliza en el systemout.println. Y lo escribe directamente, solo que a diferencia que no lo escribe en la consola del sistema, sino que lo escribe en el output string. Y el output string está definido por un archivo que se llama salida línea txt, que si vemos aquí adentro, no tenemos salida carácter, salida prueba, y no tenemos salida línea. El mecanismo es exactamente lo mismo. Cuando corremos esto, vemos que se ejecuta, bueno, no sabemos si mucho más rápido, porque no ocurre tan rápido que no podemos medirlo, por lo menos con los métodos normales que tenemos. Habría que recurrir a herramientas externas para medir la cantidad de tiempo que tarda cada uno, pero no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es mostrar cómo se pueden leer esos archivos. Una vez que ya corrió el archivo, buscamos aquí donde dice salida de línea y vemos que tenemos exactamente la misma información que teníamos en salida carácter, en salida prueba y el archivo prueba, que es el archivo de entrada. Es decir, dependiendo de nuestras necesidades, nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. O bien byte a byte, o bien carácter a carácter, si son archivos de texto. Y si queremos todavía tener más velocidad, utilizamos las clases envolventes de estos clases de I/O, como son buffer reader y print writer, en el caso de que son archivos de texto. Hay una clase que actualmente hemos estado utilizando durante todo el curso, desde los inicios del curso, para analizar la entrada de teclado. Indirectamente hemos estado utilizando, aunque no lo sabíamos, una entrada, uso del Java I/O. ¿Por qué? Porque estamos ingresando datos desde una fuente externa, que es un teclado. Esta clase es la clase Scanner. Scanner tiene muchos métodos que permiten no solamente leer de teclado, sino que también se utiliza para analizar esas entradas que tenemos ahí. Vamos a ver una clase que se llama ScanSham, que verifica cuáles son los valores de entrada, y lo que hacen es que los separa en tokens. ¿Qué son tokens? Tokens son pequeños valores de información que nosotros definimos de acuerdo a nuestra necesidad para ver el tipo de análisis que queremos hacer. ¿Okay? Scanner, como lo dice aquí, soporta token para todos los datos primitivos exceptuando char, además de Big Integer y Big Decimal. Estas clases Big Integer y Big Decimal forman parte de las clases wrapper, de las clases primitivas, que no vimos en la ocasión que tratamos las clases wrapper, porque con las que vimos exclusivamente nos da mucho más nos da bastante forma de trabajo. Big Integer y Big Decimal, como su nombre lo indica, es cuando necesitamos trabajar con números enteros muy grandes o con números decimales con puntos flotantes muy grandes también. Inclusive, usando la clase scan, nosotros podemos definir separadores de miles o de decimal. Si usamos un local de tipo US, es decir, el local norteamericano, el número 32,767 será representado como un valor entero. Es una de las cosas que nosotros, es decir, acuérdense que en Estados Unidos el separador de miles es la coma. Entonces, este número 32,767
es la representación del número 32.767. Vamos a ver cómo funciona esto con un par de ejemplos. Aquí tenemos ScamSham. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. Por supuesto, hay que hacer las importaciones que hagan falta. Definimos, tal y como lo hemos hecho siempre, un objeto de tipo escáner fuera del try catch. No ponemos el bloque catch, como les dije, porque ya sabemos que lo que va a capturar es un I/O exception. En nuestro caso no va a capturar I/O exception porque estamos trabajando en un ambiente totalmente controlado. ¿Cómo funciona? Fíjense que el escáner también funciona como un wrapper, en este caso del buffer, que a su vez es un wrapper del file reader. Entonces, estamos haciendo una separación de todo, vamos a analizar cada uno de los tokens que tiene esto que está aquí. La clase scan tiene un hasNext. ¿Qué significa? El método hasNext devuelve un booleano que dice, hay más información en el archivo, o en el buffer en todo caso. Si hay más, entonces él dice, ok, scan next. Y este next, esto es muy conocido por todos ustedes, porque lo hemos estado usando cuando nosotros escribimos información desde el teclado. Si nosotros esa información la separamos por espacio en blanco, él identificaba cada uno de esos como los tokens que nosotros tenemos que queríamos recibir. Inclusive cuando le damos enter, entonces él buscaba cada uno de los separadores de espacio para definir cuántas las palabras que habíamos introducido. Por supuesto, una vez que termina, cerramos el scan. En clases anteriores no lo habíamos hecho porque no estaba involucrado ni un buffer ni un file reader. Realmente no era muy necesario hacerlo, pero en este caso sí había que hacerlo. Fíjense, vamos a leer el archivo de prueba nuevamente, pero esta vez no lo vamos a escribir en el archivo de salida. Lo vamos a escribir en la consola del sistema. ¿Y qué es lo que va a salir? Vamos a ver, para que ustedes vean. Va a salir todas las palabras que están dentro del archivo una por una. ¿Ok? Loren, ipsum, dolor, zeta, met. Si vemos aquí el archivo, tenemos Loren, vamos a poner esto un poquito más pequeño para comparar contra nuestro archivo de salida. Y vemos Loren, ipsum, dolor, zeta, met, coma. Fíjense que él está separando por espacios en blanco. ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, podríamos contar, por ejemplo, para hacer un ejercicio nos dicen, determine cuántas palabras tiene el archivo X. Entonces ya con esto, nosotros podríamos guardar, en vez de escribirlo directamente aquí, lo podríamos guardar en un arreglo, y ese arreglo que nos dé, sabemos que va a ser el tamaño, la cantidad de palabras, el tamaño de ese arreglo va a determinar, o en una lista, o en un set que vimos anteriormente, ¿verdad? Y el tamaño de esa lista, ese set o ese arreglo nos dirá la cantidad de palabras que tienen allí. Entonces, fíjense que se nos abre un mundo de posibilidades ya con todas las cosas que hemos visto. Podemos hacer análisis de información. Si en vez de estar leyendo de un archivo de texto, estamos leyendo datos que provienen de un sensor, esos datos los podemos agrupar en una lista y hacemos análisis sobre esa lista y podemos obtener diferentes valores que nos interesan, que nos podrían interesar. La frecuencia de aparición de algún valor determinado,
o podríamos graficar esos datos de alguna forma. Es decir, podemos hacer muchas cosas. Aquí tenemos un archivo que se llama ScanSum. Este archivo, este es otro ejemplo de cómo se puede utilizar esto. Y aquí, fíjense lo que tenemos. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que tenemos aquí. Primero definimos un objeto de tipo decimal format. Si recuerdan, cuando vimos la clase de string y de numbers, nosotros podemos darle formato a la salida. Y fíjense este formato que le estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que vamos a agarrar un número, le vamos a poner 4 decimales, y si tiene valores de miles, le vamos a poner, lo vamos a separar en grupos de 3 en 3 hasta que llegue a este número. Definimos la clase scanner, un objeto de la clase scanner, y un objeto, una variable de tipo doble, vamos a poner en 0, que se llama sum. Hacemos nuestra cuestión y va a leer un archivo que se llama usnumbers.txt, es decir, números en formato estadounidense. Ese archivo que hacemos referencia es este que está aquí, lo va a leer del mismo proyecto, se llama usnumber, y vamos a mostrarlo en esta gráfica, en este lector de archivo TXT, y vemos que tenemos 8.5, 32.767, el número de pi 3.14159. Recuérdese que en Estados Unidos el separador decimal es el punto y el separador de miles es la coma. ¿Okay? Él va a leer estos números, este que tiene aquí 1.000.000,1 decimal. 3,14, 32.717 y 8.5. ¿Qué va a hacer con eso? Los va a leer y tiene un método que se llama useLocator. ¿Para qué? Para que él sepa que estos números, este método de la clase scanner, le vamos a indicar cuál es el local que está utilizando, y entonces, para que él sepa que viene el formato de Estados Unidos, US. ¿Okay? Y entonces dice, mientras el escáner tenga números, tenga datos allí, entonces, si el número es un doble, súmelo, se lo agrega a la variable suma que está aquí. Es decir, que va a acumular la suma de todos estos números que tenemos aquí. Va a acumular esta suma. ¿Ok? Si el siguiente no es un doble, entonces, por aquí, has next doble. Es decir, si él lo que está buscando es un doble, pero él no consigue un doble, simplemente se sale. Se sale, no, busca el siguiente, hasta que se termine de leer todo el archivo. Finalmente cierra esto y al final imprime con un formato que tenemos aquí, que es este formato que se definió aquí arriba, va a imprimir el valor de la suma que nosotros encontramos. Cuando corramos esto podemos ver y vemos que de un archivo de texto que teníamos anteriormente, porque estos caracteres que están aquí son texto, nosotros logramos convertirlos utilizando la clase scanner. También podíamos haber utilizado los wrappers de la clase numbers, ¿verdad? Pero en este caso usamos la clase scanner. Lo convertimos en un doble, y perdí la referencia, lo convertimos en un doble, y de esa manera obtenemos la suma de todo esto que está aquí. Fíjense que a pesar de que aquí tenemos 5 decimales, nosotros en nuestro formato le dimos, mira, queremos nada más 4 decimales, y que el resto me lo completes si llegase a tener hasta allí. Y entonces ustedes dirán, wow, pero haz una cosa, le definiste un formato, aquí, recuerden que también lo mencionamos anteriormente en la clase, definimos un formato usando los separadores que utilizan en Estados Unidos, y el resultado nos lo dio
tal y como lo usamos localmente en Venezuela. Recuerden que la clase format, si nosotros no le definimos el local, la localización donde estamos, en que estamos trabajando, él toma por defecto la localización del sistema operativo donde está la máquina virtual de Java. En este caso yo estoy utilizando Windows 10, su versión en español, y por eso es que este formato lo muestra tal y como lo usamos aquí en Venezuela. Por último, para finalizar la clase, aquí tenemos, vamos a cerrar esto, un ejemplo de una interfaz gráfica que nos permite cargar un archivo, leemos ese archivo y lo colocamos directamente aquí. ¿Ok? El código fuente lo tenemos aquí y fíjense que hacemos uso de un dispositivo, un elemento, un componente de Swing que se llama GFileChooser, que nos permite seleccionar cuál es el archivo que queremos trabajar. Y fíjense que harto conocido, usamos el Buffer Reader, utilizando el File Reader para leer el archivo que escogimos del selector de archivo, y simplemente lo que hacemos es agregar la información que leemos dentro del text area que tenemos aquí. Es decir, vamos a leer el archivo y lo vamos a presentar en esa ventanita. Eso es todo lo que hace esta clase. Sin embargo, es bastante explicativa de lo que queremos hacer. Vamos a correr un momentico. Y fíjense, aparece esto que está aquí. Le hemos cargado un archivo. Vamos a buscar el archivo de prueba, que yo convenientemente lo puse, aquí lo tenemos, lo puse en el escritorio de mi máquina. Aquí tenemos archivo de prueba txt. Cuando le doy a abrir, él me saca una ventana que dice completado. Ya todo eso vimos cómo se puede hacer, lo puedo explicar nuevamente. Y aquí está el contenido de lo que estaba allá. ¿Ok? Solo que está puesto como cada párrafo en una sola línea completa. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Ya explicamos esta parte. Y aquí tienen los catch. Find not found section. Yo quiero leer ese archivo, pero por alguna casualidad, después que lo seleccioné, resulta que el archivo se perdió, se borró. Alguien lo borró antes de que yo le dé capturar, que yo le dé analizar o copiar. Un IO section en general. Bueno, por algún motivo el disco se dañó o alguna cuestión, no pude leer el archivo y dio ese problema. Ok, fíjense que este G-Option Pane es la que indica que si todo corrió bien, dice completado, información del mensaje realizado. ¿Solamente podemos leer archivo de texto con él? No necesariamente. Por supuesto, él va a leer, digamos que quiero leer un archivo, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un archivo de Excel. Vamos a ver si tengo algún PDF por aquí. No veo. Bueno, vamos a leer uno de esos archivos Excel. Por supuesto, lo que va a leer, lo que va a imprimir, va a ser una cosa loca, porque esos archivos, si es que llegara a imprimir algo, fíjense, no imprime nada, tampoco dio ningún error. Porque los caracteres que como los guarda Excel es una forma completamente diferente a un archivo de texto. ¿Ok? Lamentablemente no tengo no tengo otra información que mostrarles. Aquí está saliendo un info. Ese archivo como queda bastante grande. Vamos a apagar esto un momentito. Y
Pero básicamente es tratar de leer un archivo en un formato diferente al que es un TXT. Él llenaría todo esto con un poco de cosas locas. Bueno, hasta ahora, esta es la clase que traté yo. Fíjense que ya tenemos muchas herramientas que nos permiten trabajar con Java. Y para hacer muchísimas cosas. Todavía faltan algunas cosas que vamos a ver en las próximas clases. Un par de clases más quedarían el entorno de todo lo que es el Java Core. ¿Qué es el Java Core? Todas las herramientas del núcleo de Java que nos permiten realizar aplicaciones de cierta complejidad que ya con los conocimientos que tenemos podemos asumir perfectamente en proyectos como les dije, de relativa complejidad que podamos trabajar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya sido clara la clase y en caso tal de que tengan dudas, ya saben, utilizando las herramientas de módulo 7 me pueden localizar o bien por las coordenadas que al principio de la clase, al principio del semestre hablamos. Bueno, hasta la próxima.